Buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Nuestro grupo está conformado por Alex Mosquera y mi persona, Alison Murillo, y el día de hoy trataremos un tema esencial para el sistema educativo en nuestro país, que es el diseño curricular 2016 del Ecuador. Comenzaré citando a un poeta de la antigua Grecia llamado Hesíodo, que plantea lo siguiente: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. El currículo integrador. El currículo integrador que se propone para este grado de educación general básica toma en cuenta todos los aspectos relacionados con el ser, desde lo biológico, emocional, psicológico, motriz y social, ya que parte de esta premisa de que nosotros como seres humanos no estamos fragmentados, sino que aprendemos desde lo integral, por medio de nuestro autoconocimiento, de la interacción con nuestros semejantes o con la sociedad en general, o con los adultos, ya sea por su experiencia y con el medio social, natural y cultural. Todas las áreas del conocimiento que están presentes en el nivel de educación general básica han aportado a esta construcción del presente currículo. Así se ha logrado su articulación y progresión con los currículos de los subniveles superiores. Es importante también mencionar que la implementación en el aula de este currículo debe atender criterios transdisciplinares, y para lograr este objetivo es indispensable interrelacionar las destrezas con los criterios de desempeños de los diferentes ámbitos, a través de la creación de experiencias de aprendizaje contextualizadas, lúdicas y que toman en cuenta los intereses de los estudiantes. El currículo es integrador al tomar en cuenta las diferentes necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, en esta etapa del COVID-19, el currículo se tuvo que adaptar a esta nueva forma de estudio, esta manera virtual de aprendizaje. Entonces, el currículo integrador cabe la redundancia, integrador, por este motivo de adaptarse a las necesidades, a los requerimientos o a los intereses que tenemos los estudiantes en la actualidad, ya que los intereses o las necesidades de un estudiante en la actualidad no son los mismos que tal vez unos 80 años atrás. Según el Mineduc, en el 2014, el currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman, por ejemplo, cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos, interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes diversos con calidad, afecto, calidez e interacciones positivas. Al mencionar interacciones positivas, estamos hablando de normas de convivencia para una convivencia sana y pacífica. Esto es importante para que el estudiante se desarrolle de manera integral y con ausencia de conflictos en su proceso de aprendizaje. Para estructurar el currículo se han considerado un conjunto de ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje como elementos organizadores de las diferentes destrezas con criterios de desempeño, pensando siempre que el proceso de desarrollo de estas destrezas de los niños debe realizarse de manera integral. Por un lado tenemos a los ejes de desarrollo y aprendizaje, que son los campos generales de desarrollo y aprendizaje que responden a la formación integral de los niños. Y por otro lado tenemos a los ámbitos de desarrollo y aprendizaje, que son espacios curriculares más específicos que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje e integran un conjunto de aspectos relacionados con el proceso de formación de los niños. Aquí es muy importante destacar que a partir de los ejes de desarrollo y aprendizaje se desarrollan elementos curriculares más específicos que orientan las diferentes oportunidades de aprendizaje. Como podemos ver en el gráfico, existen 3 ejes de desarrollo y aprendizaje, los cuales son desarrollo personal y social, descubrimiento del medio natural y cultural, expresión y comunicación. De estos ejes se desglosan ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Del primer eje se desglosan los ámbitos de identidad y autonomía, y el otro de convivencia. Del eje de descubrimiento del medio natural y cultural se desglosa el descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural y las relaciones lógico-matemáticas.
En el tercero se desglosa los ámbitos de comprensión y expresión oral y escrita, el de comprensión y expresión artística y expresión corporal. Es importante destacar que esta es una división pedagógica para organizar curricularmente los aprendizajes. Estos se evidencian y se relacionan con mayor claridad y pertinencia en cada ámbito para garantizar que el trabajo en el aula sea efectivo, organizado y secuenciado. Aquí cabe mencionar que por ningún motivo esto implica que el proceso de aprendizaje del niño deba realizarse de forma segmentada, es decir, de una forma cuadrada. Al mencionar este término estoy hablando de una educación que no permite al docente implementar actividades lúdicas, siendo la actividad lúdica una de las estrategias pedagógicas principales en este subnivel que desarrolla la creatividad y la imaginación. Para comprender cuáles son los espacios de acción de cada uno de los ejes planteados, debemos conocer sus definiciones o de qué se trata cada eje. El primer eje, que es el eje de desarrollo personal y social, integra los aspectos relacionados con el proceso de la construcción de la identidad del niño, a partir del descubrimiento de las características y atributos propios y la diferenciación que se establece entre él y las demás personas. De esta forma promueve el creciente desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo y el mundo en que lo rodea, y fomenta la construcción adecuada de su autoestima y de su identidad. Es muy importante que los estudiantes sepan construir su propia identidad, debido a que si no conocemos nuestra propia identidad, no nos conocemos a nosotros mismos, perdemos una parte de nosotros mismos, porque el proceso de toma de decisiones también es un factor fundamental dentro de la identidad, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos tomar decisiones que nos favorezcan a nuestra persona, y no podemos tomar decisiones conscientes con las necesidades que tenemos como seres humanos, o como individuos o sujetos partes de una sociedad. Entonces es por ello que nosotros como docentes debemos guiarlos para que construyan su propia identidad y así tener un buen autoestima. También, si no se conocen a ellos mismos, los estudiantes pueden perder gran parte de su autoestima, porque no se conocen, porque no saben apreciar lo que son y no saben quererse a sí mismos como son. Entonces es muy importante estimular esto en el niño para que no existan problemas tal vez de depresión en años posteriores. El segundo eje es el de descubrimiento del medio natural y cultural, y promueve en los niños el desarrollo de habilidades de pensamiento que los lleven a construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su entorno para descubrir el mundo exterior que lo rodea. Es importante decir que esta construcción se facilita por medio de experiencias significativas y que los niños tienen interactuando con el medio, con el entorno que ellos tienen a su alrededor. Por eso es tan importante las experiencias de aprendizajes fuera del aula, tal vez con distintas experiencias, tal vez con un aprendizaje de observación, para que los niños puedan ver diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista o tal vez diferentes interpretaciones de su entorno y poder así tener una construcción social óptima. El tercer eje es el de expresión y comunicación. Y en este eje se consolidan procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los estudiantes. En este básicamente habla sobre que los estudiantes deberían aprender a expresar sus sentimientos y emociones. Esto es muy importante porque si no potenciamos estas habilidades desde niños, al crecer los niños pueden presentar problemas como la bipolaridad porque no pudieron expresar a tiempo o no aprendieron a expresar sus emociones. Entonces, esto también es importante. Por ello es tan importante manejar estos ejes dentro de nuestras actividades. Es muy importante potenciar todas las habilidades cognitivas de los niños para que así se puedan desarrollar de una manera integral. No olvidemos que nosotros como docentes tenemos en manos no solo el conocimiento, sino el desarrollo integral de un estudiante, de un niño.
Por otro lado, es importante analizar y delimitar cada uno de los ámbitos propuestos. El primero es el de la identidad y autonomía. En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso de la construcción de la imagen y valoración que el niño tiene de sí mismo, de su persona, su autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que requieran paulatinamente de una menor dependencia, llamémoslo así, y ayuda del adulto. Aquí se puede visualizar mucho lo que son actividades como lavarse los dientes, cambiarse la ropa solos, tal vez peinarse solos o comer solos. Estas son acciones que no necesitan de una ayuda de un adulto. Debemos guiarles a los estudiantes a hacer actividades solos. Esto no quiere decir que se van a desglosar totalmente de sus padres, sino que van a aprender a ser autónomas y a creer en sí mismos, de las acciones u opiniones que tienen ellos, y así confiar en sus decisiones. Este también es un factor fundamental para la toma de decisiones, porque al tener una autonomía tienen autonomía en sus pensamientos y así pueden creer en sí mismos, pueden creer en lo que hacen, en sus opiniones, y pueden desarrollarse de una manera integral. El segundo ámbito es el de convivencia. En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño, partiendo desde su núcleo familiar hasta espacios y relaciones cada vez más amplias, como los centros educativos. La convivencia en un estudiante es totalmente primordial, debido a que por diferentes tal vez problemas familiares o problemas en la escuela, los niños suelen afectarse mucho, tal vez teniendo depresión o tal vez teniendo un bajo rendimiento escolar. Entonces es por ello importante que los docentes establezcamos normas de convivencia y que los estudiantes puedan opinar o puedan desarrollarse de la manera que ellos gusten. Claro, siempre con valores como el respeto y la tolerancia, que siempre son fundamentales en el proceso educativo de un estudiante. En el tercer ámbito está el de descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. En este ámbito se pretende desarrollar y mantener viva la curiosidad de los niños para observar, explorar y descubrir por sí mismos, haciendo uso de los sentidos, el medio que los rodea y comprender lo aprendido. En este ámbito es esencial explotar la curiosidad de un niño, haciendo actividades dinámicas, actividades lúdicas que les gusten a los niños, que potencien su curiosidad, su imaginación, su creatividad, porque estos son factores fundamentales para que los niños luego se hagan investigadores, porque al tener curiosidad de, por ejemplo, por qué el sol se ve así, o por qué digamos, la Tierra gira en ese movimiento. Entonces eso empiezan a investigar e indagar los niños y empiezan a ser investigadores, lo cual es una característica muy importante dentro de un estudiante. El cuarto ámbito es de relaciones lógico-matemáticas. En este subnivel los estudiantes adquieren herramientas básicas de la matemática dentro de su entorno. Así realizan descripciones con respecto al tamaño, la cantidad, la posición o el color en un determinado objeto. Y también describen sus características y las agrupan en determinación con estas características. El quinto ámbito es el de comprensión y expresión oral y escrita. En este subnivel los estudiantes se introducen en el mundo letrado, es decir, la escuela les brinda las posibilidades de acceso de los elementos físicos indispensables y representativos de la cultura escrita, así como las oportunidades para ser participantes de ella. Es importante que nosotros como docentes los involucremos en situaciones que requieran de la lectura y escritura. Voy a decir una experiencia personal sobre un profesor que yo tuve, que él era yo estaba en segundo de bachillerato y él era practicante de la asignatura de lengua y literatura. Pero este docente tenía una pésima ortografía y una pésima comprensión lectora. Entonces, al momento de escribir tal vez en el pizarrón una actividad o corregirnos en la escritura de algo, él mismo se equivocaba porque no conocía, no tenía una buena ortografía, tal vez no muy buena,
pero como docentes deberíamos tener una buena ortografía para enseñar a los estudiantes lo que es la escritura. Y también quiero hacer una reflexión aquí sobre la importancia de que nosotros como docentes tengamos una buena escritura y una buena comprensión lectora, porque nosotros como docentes debemos potenciar esta habilidad de lectora en el estudiante. ¿Y cómo lo haremos si, por ejemplo, a nosotros como docentes no nos gusta leer, o tal vez no nos gusta comprender un texto largo, o decimos que ese texto está muy largo y que por ello no lo queremos leer? Entonces deberíamos hacer un poco más de conciencia en esto de la lectura y la ortografía en nosotros como docentes, e ir puliendo tal vez alguna imperfección en la ortografía y en la lectura. Como sexto ámbito tenemos a la comprensión y expresión artística. En este se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástico visual, la música y el teatro. En el séptimo ámbito propone que es el de expresión corporal. Propone generar oportunidades de aprendizaje en que los niños vivencien diferentes experiencias motrices, expresivas y creativas a partir del reconocimiento de sus posibilidades y dificultades del movimiento e interacción en relación con el contexto natural y social que lo rodea. Objetivos del subnivel de preparatoria de educación general básica. Primero, reconocer la función que tienen los medios de transporte y comunicación y las principales ocupaciones y profesiones que observen en el entorno, así como la forma en que estos aspectos contribuyen al desarrollo de su localidad. Segundo, participar en actividades cotidianas reconociendo sus derechos y responsabilidades, discriminando modelos pasivos y negativos de su comportamiento. Tercero, participar de manera autónoma y responsable en actividades cotidianas de cuidado de sí mismo, sus pares y el entorno, construyendo paulatinamente su capacidad de autorregulación. Cuarto, reconocer sus sentimientos, pensamientos y opiniones, manifestando curiosidad e interés por explorar sus particulares preferencias y limitaciones. 5. Demostrar interés por resolver situaciones cotidianas en su entorno próximo que requieren el desarrollo de habilidades de pensamientos, la expresión de sus sentimientos y la experimentación libre de sus sentidos. Aquí quiero destacar mucho lo que en el primer objetivo menciona en la parte de las profesiones del entorno. Desde niños, los docentes deberíamos como guiarles a que construyan su proyecto de vida, debido a que se muestra mucho lo que es el porcentaje de la CENESID en las deserciones, que existe un porcentaje muy alto de deserciones universitarias en lo que es primero, segundo y tercer semestre, porque los estudiantes tal vez no desarrollan su proyecto de vida desde pequeños, no van construyendo, tal vez con actividades como una dramatización sobre alguna profesión, porque los niños como van viendo vocaciones o profesiones de su preferencia. Entonces, otro aspecto que menciona en el tercer objetivo es el cuidado de sí mismo, sus pares y su entorno. Aquí quiero recalcar mucho lo que es el cuidado al medio ambiente, y debemos enseñarles a los estudiantes que el mundo o el planeta que tal vez tenemos en la actualidad no lo tengamos en el futuro si no lo aprendemos a cuidar, si no tenemos conciencia de lo que le hacemos al planeta. Por ejemplo, botar en basura en cualquier lugar, desperdiciar agua, talar árboles, todos esos aspectos que le hacen daños a nuestro planeta. Entonces, así vamos construyendo una mejor sociedad al ir guiándoles como a los estudiantes como buenos ciudadanos. En el quinto, quiero hacer una reflexión sobre lo que es la expresión de nuestros sentimientos en la resolución de conflictos. Es importante que les enseñemos a los estudiantes a expresar sus sentimientos con respeto y responsabilidad de lo que dicen que puede afectar a otro estudiante. Entonces, y también eliminar se podría decir ese chip de violencia como resolución de conflictos, porque es algo que tal vez lleven marcado
por mucho tiempo la sociedad que la violencia es una forma de resolver los problemas y debemos quitar ese chip de los estudiantes. Debemos parar con eso de la violencia porque si no los paramos desde pequeños, por ejemplo, se evidencian lo que es la violencia familiar o la violencia de género. Entonces, debemos desde niños como parar estos pensamientos sobre que la violencia es una forma de resolver problemas. Entonces, esa fue mi reflexión de los objetivos. Educación general básica elemental. Aquí pertenecen los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de educación general básica y los estudiantes de 6 a 8 años de edad. Educación general básica elemental. En los objetivos se destacan dos actores educativos, que es el estudiante y el docente, los principales actores dentro del proceso de educación. El estudiante desarrolla habilidades cognitivas y sociales que le permiten relacionarse y afianzar lazos con los demás mediante el trabajo dirigido en equipo e individual. Reconoce su entorno familiar, social, cultural y físico, ubicando su casa, su escuela y parroquia, identificando en él elementos básicos de la geometría, conociendo los recursos renovables y no renovables y representándolo en técnicas diversas. El docente tiene el compromiso de sentar las bases para la formación de destrezas que afiancen el desarrollo de lectores, hablantes y escritores competentes, capaces de utilizar las herramientas de la escritura como para comunicar sus ideas. Y el docente también ha de trabajar con los estudiantes el desarrollo de competencias básicas de razonamiento que le permitan resolver problemas de sumas, restas, multiplicaciones y reducciones sencillas de diversas medidas. Educación general básica media. Aquí pertenecen los estudiantes de quinto, sexto, séptimo de educación general básica o estudiantes de 9 a 11 años de edad aproximadamente. Los objetivos que más se destacan dentro de o los que me parecieron más relevantes son demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Desarrollar una comunicación responsable basada en ámbitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura de solidaridad. Promover la participación activa en el contexto de trabajo grupal y la armonización de criterios de trascendencia en la generación de ideas para llegar a modificar procesos que correspondan las necesidades propias de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. A continuación, mi compañero Alex Mosquera seguirá explicando sobre el tema de diseño curricular del 2016 del Ecuador. Bueno, seguimos. Educación general básica superior. El subnivel superior de la educación general básica constituye la antesala del nivel de bachillerato. En este subnivel los estudiantes cuentan con docentes especialistas en las diferentes áreas y los niveles y complejidad epistemológica, disciplinar y pedagógica. Los objetivos que ésta tiene son diferentes aspectos importantes que cabe recalcar como la resolución de problemas, profundizar en valores de los estudiantes y además valorar el trabajo en equipo. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido con el uso de la tecnología. Tomar decisiones orientadas a resolver los conflictos mediante el uso de las técnicas de investigación. Son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Se utiliza de acuerdo a los protocolos establecidos en cada metodología predeterminada. Seguimos. Educación cultural y artística. Contribución del currículo. Participación constante en diversos proyectos culturales y artísticos en la renovación y el cuidado del patrimonio. Tenemos objetivos: comparar las posibilidades que ofrecen diversos materiales y técnicas de los diferentes lenguajes artísticos. Los básicos deseables. Esto se trata de analizar pinturas o esculturas y definir cuál técnica fue utilizada.
Tenemos indicaciones para la evaluación de criterio, que utiliza técnicas de búsqueda y organización de la información, métodos que son sumamente sencillos, técnicas de entrevista y otros procedimientos para adquirir datos relevantes. Tenemos el bloque 1, el yo, la identidad. ¿Qué significa la identidad? Es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un lugar o en un qué panel. La matriz con criterio de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Indaga sobre artistas, obras y manifestaciones culturales, analizando varios factores históricos o sociales que lo rodean y presenta información usando diferentes formatos. Se trata de valorar la autonomía, la curiosidad y el empleo de técnicas de búsqueda de información para poder comprender el contexto histórico y social que tuvieron lugar en distintas manifestaciones de estas, culturales y artísticas. Las orientaciones para la evaluación de criterio es valorar la autonomía, el empleo, la curiosidad de técnicas de búsqueda de información en el contexto histórico y social que tuvieron lugar distintas manifestaciones culturales y artísticas. Los objetivos generales del área que se evalúan: destrezas con criterio de desempeño a evaluar. Seleccionar una actividad artesanal e informarse acerca de las técnicas, procesos y características del trabajo de los artesanos. 2. Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras creadoras y manifestaciones artísticas contemporáneas, de coherencia y la adecuada organización de la información. Elementos de perfil de salida. Los elementos de perfil de salida a los que se contribuye: iniciativas creativas, compasión, mente abierta y visión futuro, asumir liderazgos auténticos procedentes con proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones. Tenemos el bloque 1, el yo, la identidad. ¿Qué significa la identidad? Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Nunca revelará su verdadera identidad. Como nosotros sabemos, a una persona nunca se la acaba de conocer y es su identidad. Presenta lo que quiere presentar. ¿Listo? En el Bachillerato Unificado Superior tenemos representación personal mediante las artes, diario personal, monólogos, la música a lo largo del tiempo, artesanía, portafolio artístico, instalaciones artísticas, diaprogramas, remix, canciones y danzas tradicionales, obras creadoras y manifestaciones artísticas contemporáneas. El Bachillerato General Unificado. El Bachillerato General constituye el tercer nivel de educación escolarizado. Complementa las destrezas y desarrolla entre los subniveles de educación general básica. Propósitos del BGU: compensar las desigualdades en equidad y calidad, monitorear una buena gestión educativa, evitar la deserción educativa ya sea cultura o socioeconómica, vincularse con las demandas del entorno. Lo más importante que tenemos aquí es que hay que valorar y tener en cuenta que una educación equitativa trae una buena calidad como persona. ¿Qué es el BGU? Es el nuevo programa de estudios creado con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para que los estudiantes han aprobado el Educación General Básica. Tiene como triple objetivo: para la vida y la participación en una sociedad democrática, en el mundo laboral o emprendimiento, continuar con sus estudios universitarios. Las áreas de conocimiento en asignaturas para educación básica general y asignaturas para bachillerato general unificado. Lengua y literatura la tenemos en las tres. Lengua extranjera tenemos como inglés en educación básica general y bachillerato general unificado. Matemática
es igual educación física, es igual educación cultural y artística, es igual, pero en ciencias naturales podemos desplegar 3 ramas. En bachillerato general unificado, que son química, biología y física. En estudios sociales igual, historia, filosofía y educación para la ciudadanía. Y además tenemos una materia que no se da en educación básica general. Tenemos que es emprendimiento y gestión, que es una área de conocimiento interdisciplinaridad. Por lo tanto, la idea del diseño curricular hace referencia a un proceso que permite organizar y desarrollar un plan educativo. A través de esta estructuración se busca satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Séneca.